Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo usar la tabla de la distribución normal tipificada, la normal 0,1. Voy a explicar un poco primero en qué consiste esto de la distribución normal. La distribución normal es una distribución de probabilidad continua. Se utiliza, por ejemplo, cuando estamos estudiando las alturas de una población, ¿de acuerdo? Las alturas de una población, el peso de una población, se sabe que siguen una distribución normal, que sería esta de aquí. Tiene esta forma. En el centro se acumulan la mayoría de los datos, aquí está la media, y en los extremos, pues tiene unas ramas, ¿de acuerdo? En la que hay muy pocos valores, pues en este caso serían, pues, imaginaros, alturas pues superiores a 2 metros, alturas inferiores a 1,40, ¿de acuerdo? Esta distribución es continua, porque los valores que puede tomar la variable, por ejemplo la altura, son infinitos. Es decir, puede haber cualquier altura entre dos números cualesquiera, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, como sabemos, la probabilidad de un espacio de probabilidad tiene que sumar 1 en total. Entonces, lo que ocurre es que el área bajo esta curva es 1. Si nosotros calculamos la integral de esta función, desde menos infinito a más infinito, que sabemos que la integral nos da el área bajo una curva, pues nos daría de resultado 1. La probabilidad acumulada debajo de esta curva es 1, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con eso? Pues que la probabilidad en cualquier punto es 0, porque imaginaros que si algún punto tuviera probabilidad distinta de 0, pues entonces eh, eso sumaría más de 1 en total, ¿de acuerdo? Por tanto, la probabilidad en cualquier punto de esta distribución es 0. Lo que sí tiene probabilidad son los intervalos, ¿de acuerdo? Bien, aquí en este caso lo que tenemos es la distribución normal con media 0 y desviación típica 1. Recordamos, bueno, que la media se sitúa en el valor central de los datos, es una medida de centralización, y la desviación típica del 1 es una medida de dispersión, ¿de acuerdo? En este caso, lo que tengo aquí es la tabla que proporcionan en el examen de acceso a la universidad. Cuando vayáis a hacer vuestro examen de acceso a la universidad, os darán una serie de papeles para hacer el examen, entre ellos estará este, ¿de acuerdo? Es la tabla de la distribución normal. Esto lo podéis conseguir buscando en la página de la Junta de Andalucía, de la UMA, donde están los exámenes. En las orientaciones viene esta tabla. Esta tabla os la van a dar allí en el examen, ¿de acuerdo? Y hay que saber manejarla. Fijaros, vamos a ver más cosas de la distribución normal. Fijaros que lo que nos dan aquí viene marcado, es la probabilidad de que el valor de la variable sea menor o igual que un valor. ¿De acuerdo? Que un valor que además va a ser positivo, fijaros, empieza en 0, los valores empiezan en 0, este sería el valor, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 0 es la mitad. Claro, si debajo de esta curva todo suma 1, pues desde el 0 para allá sumará 0,5 y desde el 0 para acá sumará 0,5 también. Bueno, la tabla empieza en 0 y termina en 4. El último valor es el 4, ¿vale? Lo podéis ver aquí. ¿Por qué el último valor es el 4? Porque fijaros la probabilidad que acumula ya aquí. En el 4 ya ha acumulado prácticamente el total de la probabilidad, ¿de acuerdo? Ya en lo que queda, desde el 4 en adelante, prácticamente no se acumula probabilidad ninguna. Por eso la tabla acaba ahí, porque a partir de aquí ya se considera, por ejemplo, la probabilidad de que z, de que el valor de la variable sea menor o igual que 5, ya es 1. O menor o igual que 7 es 1. ¿De acuerdo? Se considera ya 1 porque ya es una probabilidad muy pequeña. Muy bien, ¿qué más cosas? Pues hay que fijarse que la distribución es simétrica, ¿de acuerdo? Eso lo veremos ahora también.
Por tanto, la probabilidad de que la variable sea menor que este valor de aquí, por ejemplo, será el mismo que el mismo valor con el signo cambiado, pero la parte o sea, que la variable sea mayor o igual que ese valor. Eso lo vamos a ver ahora después. Bien, vamos a empezar por los ejercicios más sencillos. Los ejercicios directos que nos pueden pedirnos la probabilidad, por ejemplo, de que la variable sea menor o igual que 0,83. Estamos hablando de la normal 0,1, pero esto no es obviamente no es una medida de una altura, pero imaginaros pues, que nos estuvieran pidiendo que la variable sea menor o igual que el individuo mida menos de 1,80. Pues eso es lo que vamos a mirar. La probabilidad de que el individuo mida menos de 1,80. ¿Cómo lo miramos? Nos vamos aquí a la tabla y buscamos 0,8 en este lado y el 3 aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 0,83 será 0,797. Aparece aquí en la tabla directamente, ¿vale? ¿Qué más nos podrían pedir? Pues nos podrían pedir el ejercicio al revés, es decir, pedirnos un valor k para el cual la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese k sea tanto. Por ejemplo, 0,7190 pone aquí. Este sería el problema de preguntarnos para qué altura la probabilidad de que un individuo tenga una altura inferior a esa, menor o igual que esa, es esta probabilidad de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues buscamos esa probabilidad, el 0,7190, ¿de acuerdo? Lo buscamos aquí dentro de la tabla. Está ordenado, evidentemente, porque las probabilidades se acumulan. Y buscamos el 0,7190, es este de aquí. Pues entonces, para este valor, la z sería 0,58. 0,58 en este caso de aquí. Miramos aquí arriba, 0,58, ¿de acuerdo? Aquí viene otro caso en el que la probabilidad no aparece directamente en la tabla. 0,5560, 0,5560. Pues estaría aquí en medio, ¿verdad? Bien, podemos hacer dos cosas. Como la probabilidad que nos han dado, el 5,5, perdón, estaría entre estos dos. Como la probabilidad que nos han dado, 5,560, está más cerca de 5,560, está más cerca de esta de aquí. Está más cerca de esta de aquí, podríamos decir que aproximadamente es 0,15. O podríamos coger el valor intermedio que queda aquí, que sería 0,145. ¿De acuerdo? Aproximadamente. En este caso, en este primer caso, la respuesta que damos es exacta, es decir, k es igual a tanto, y en este segundo caso diríamos k es aproximadamente tanto. ¿De acuerdo? Si queréis lo escribo por aquí. En este caso pondríamos k es igual 0,58 creo que era. Y en este caso k es aproximadamente igual que 0,145 o 0,15, ¿de acuerdo? Bien, estos serían, digamos, problemas o ejercicios directos para buscar aquí en la tabla. Pero nos puede hacer falta buscar otros valores. Vamos a ver qué casos posibles hay. Bien, ya lo he mencionado, la probabilidad puntual de que la variable tome un valor concreto y solamente un valor es 0 para cualquier valor, ¿de acuerdo? Eso ocurre con todas las variables, con todas las distribuciones de variable continua. Entonces, ¿qué sería una variable que no sea continua? Se llaman discreta. ¿Qué sería una variable discreta? Pues, por ejemplo, la que nos da las probabilidades al tirar un dado con 6 caras.
cada cara tiene una probabilidad, ¿de acuerdo? Son probabilidades puntuales. En el caso de una distribución continua, en el que la variable sea continua, como hemos dicho, la altura, el peso, no podemos asignar probabilidad a ninguna de esas alturas o a ninguno de esos pesos, porque entonces no podríamos tener una distribución de variable continua. Bien, veamos qué ocurre al ocurrir esto, al ocurrir que la probabilidad puntual sea 0, ocurre que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un valor es lo mismo, es la misma que la probabilidad de que la variable sea estrictamente menor que el valor. ¿Por qué? Porque esto de aquí es igual a 0. Esto es 0. Entonces, estas dos probabilidades son iguales. Por tanto, si en vez de preguntarnos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,83, nos preguntaran la probabilidad de que z sea menor que 0,83, pues haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho para esta. Lo buscaríamos en la tabla porque estas dos probabilidades son iguales. ¿De acuerdo? Si nos ponen el ejercicio este, pues pondríamos igual a esto y ya buscaríamos en la tabla. ¿Qué ocurre si nos ponen que la probabilidad sea mayor o igual? En vez de menor o igual, que sea mayor o igual. Bien, vamos a verlo aquí en la gráfica. Imaginaros, la parte que está aquí en blanco, ¿vale? Nos preguntan que esta probabilidad de aquí, lo que queda en blanquito, la probabilidad de que z sea mayor o igual que esto. No podemos encontrarla en la tabla. ¿Pero qué podemos hacer? Su contrario, su complementario, su probabilidad complementaria. Esta probabilidad es lo mismo que decir 1, que es el total, menos la probabilidad de que sea menor que ese valor. Y esa sí podemos encontrarla en la tabla, ¿de acuerdo? Imaginaros que nos piden la probabilidad de que z sea mayor o igual que 1. Pues yo haría 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1. Y esta ya sí la puedo encontrar en la tabla. ¿Qué más cosas nos pueden pedir? Nos pueden pedir una k negativa, es decir, un valor negativo. Nos pueden decir, ¿cuál es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que menos 1? Eso tampoco lo podemos encontrar en la tabla, porque en la tabla solo encontramos valores positivos del 0 al 4. Entonces el menos 1 no va a estar. Pero ¿qué pasa? Que por la simetría de esta gráfica, es lo mismo la probabilidad de que sea menor o igual que menos 1, es lo mismo que la probabilidad de que sea mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces lo único que hay que hacer es darle la vuelta, cambiarle el signo al valor y darle la vuelta a la desigualdad. Y esta de aquí sería este caso que acabamos de ver, que sea mayor o igual que un valor positivo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunos ejemplos. La probabilidad de que z sea mayor o igual que 1,86. No podemos encontrarla, pero usando el complementario y usando lo que hemos dicho de que la probabilidad en cada punto es 0, pues esto de aquí sí lo podemos encontrar en la tabla y haríamos la operación 1 menos esa probabilidad. Otro ejercicio es que nos pidieran la probabilidad en un intervalo. Por ejemplo, en un intervalo positivo. En un intervalo que quede entre un valor positivo y otro valor positivo. Eso tampoco lo podemos encontrar en la tabla. Pero ¿qué podemos hacer? Esa probabilidad de ese intervalo la puedo calcular haciendo la probabilidad de que la variable sea menor que el valor mayor menos la probabilidad de que sea menor que el valor menor. Y eso me daría el trocito que me están pidiendo. Y eso es lo que haremos si nos piden, por ejemplo, la probabilidad de que la variable sea mayor que 0,18 y menor o igual que 1,29, pues yo haré la probabilidad de que sea menor o igual que 1,29 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 0,18. ¿De acuerdo? Otro caso más. Que en ese intervalo haya un valor positivo y un valor negativo. Bueno, pues aquí ya combinamos varias cosas. Primero hacemos lo que acabamos de decir, que sería restar la probabilidad de que sea menor o igual que el mayor, menos la probabilidad de que sea menor o igual que el menor. Pero ¿qué pasa? Que el menor era negativo. Entonces tendremos que darle la vuelta por la simetría y hacer el complementario, ¿de acuerdo? Fijaros que hay combinando todo lo anterior. Y por último nos podrían pedir
la probabilidad en un intervalo negativo. La probabilidad en